Muchas bendiciones y bienvenidos a Juntos en Estudio, un espacio creado para compartir con ustedes la palabra de Dios. Me acompaña como cada sábado el pastor Bienvenido Concepción. César, Shalom, pastor. shalom, papá. Feliz sábado, que Dios Feliz te sábado. bendiga. Gracias por poder reunir una vez más para estudiar la palabra. Esperamos que esta lección también sea una bendición para nuestra iglesia, Amén. ya que solamente el título debe llevarnos a nosotros a reflexionar. ¿Cuál es el título, pastor? Unidad en Cristo, la lección el número 3 que estamos estudiando. Y esperamos, hermano querido, que esta lección también pueda ayudar a la iglesia a que pueda continuar unida alrededor de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, en la misma. Así que César, Amén. ¿contento Bueno, una vez sí, más? sí, estamos ¿Tu felices. familia está bien? Sí, todo bien, pastor. Estamos batallando en este mundo, pero Cristo nos sostiene. Exactamente, Amén. gloria a Dios. Amigos, recuerde activar la campanita en su canal de YouTube para recibir nuestras notificaciones. Estamos haciendo este material semanalmente, tratando de no faltar, pastor, para disfrutar del repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a orar antes de entrar en materia. Cierto. Padre, te agradecemos porque en este día nos permite reunirnos para estudiar tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, recordar lo que hemos estudiado y que podamos ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de nuestros oyentes y televidentes y permite que hasta ellos llegue tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, el texto de memoria que vimos esta semana se encuentra en el libro en la primera carta de Corintios, en capítulo 1, versículo 10. Dice allí: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pastor, cada vez que yo leo un texto de memoria, quedo impactado de la capacidad, de cómo el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Sí, fíjate, este versículo, como dijimos en una lección anterior, prácticamente concentra la lección. Os ruego por la misericordia de Dios, por Jesucristo que ha transformado, que todo hable, ¿qué cosa? Una misma. Que hable lo mismo todo. La puso difícil, pastor. Claro, yo sé que es duro, pero si notamos que el apóstol Pablo, después de saludar a los corintios y de resaltar el crecimiento que como iglesia ellos han tenido, también toca inmediatamente los problemas de desunión que afectaban a esta iglesia. Inmediatamente lo toca, y a lo largo de la epístola a los Corintios y de otra que Pablo escribió, vemos cómo va dando pauta para solucionar problemas que pueden afectar también la iglesia nuestra en la actualidad. Así que el problema de desunión es un problema que viene desde la iglesia primitiva. Sabemos que hoy en día también está afectando a nuestra iglesia, pero gloria a Dios porque en esta lección, aunque Pablo resalta que hay problemas, da la solución a esos problemas. Pastora, usted que habla de la solución, ¿puede el ser humano, podemos nosotros, usted como pastor, los dirigentes de la iglesia, resolver el problema de la desunión en la iglesia solo con el esfuerzo humano? El esfuerzo humano, la sabiduría humana no puede resolver el problema de desunión que puede haber en una iglesia determinada. Por eso es que el apóstol Pablo insiste, la unión de la iglesia solamente puede lograrse cuando cada miembro de iglesia está cimentado en Cristo Jesús. Amén. Así que quien produce unión en la iglesia es Cristo. Es Cristo. Y la unión es en Cristo. Exactamente. No podemos decir,
unidos y punto. Tenemos que decir en Cristo. En Cristo Jesús, correctamente. Porque Cristo es el que logra, hace posible este milagro. Vamos a ver varios puntos. La unidad de Jesús, la sabiduría y madurez, el servicio y la humildad. Eso es un tema bien espinoso, pero muy importante. El servicio y la humildad. El respeto, pastor, a los líderes. Correcto. Y vamos a empezar hablando, pastor, de los problemas que provocan desunión en la iglesia. ¿Cuáles son esos problemas? Sí, Pablo allí resalta en el versículo de memoria: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que haya entre vosotros, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es bueno resaltar esa parte del versículo, que la lección está clara. Ahora, ¿en qué consistía las divisiones que había en Corinto? Es bueno, César, que podamos analizar esa parte. Primeramente, como la iglesia de Corinto se hizo famosa porque creció bastante. Y habían varios líderes allí, pastor. Igual que nosotros podemos tener en una iglesia muchos líderes, correcto, ¿verdad? Correcto. En la iglesia, ¿cuáles eran esos líderes, pastor? Fíjate, que estaban creando los grupitos, ¿no? No, y que habían predicadores itinerantes que iban. Por ejemplo, Apolo duró un tiempo predicando en la iglesia de Corintio y se ganó el aprecio de los hermanos. Después fue Pablo, primeramente, Apolo, Pedro pasó por allá y también predicó bastante. Ahora, esto trajo como consecuencia divisiones. Algunos decían, no, que yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Y otros decían, no, que yo soy de Apolo. ¿Por qué? Porque Pablo fue quien me bautizó a mí. Apolo me bautizó, Pedro me bautizó y me predicó. Y esto me recuerda entonces lo mismo que sucede en nuestras iglesias hoy en día. El pastor fulano de tal fue que me bautizó. Y a veces nuestra mente y nuestro aprecio va hacia ese pastor porque él fue que me bautizó. No está mal el apreciar el trabajo de un obrero en un momento determinado. Pero la iglesia, que es lo que Pablo resalta, no debe conducirse pensando en una persona en un momento determinado. La desunión había llegado tan fuerte a la iglesia de Corintio que en algún momento ellos llegaron ahí a los tribunales. Oh, Cristo. Hasta ese punto, llevar y hacer demanda a los hermanos, porque tú no me gustabas, tú no me caes bien, tú Pastor, no eres de mi hoy grupo. día, usted que tiene tanto tiempo en el ministerio, ¿se ha encontrado usted con problemas de hermanos que pasan a los tribunales? ¿Le ha tocado vivir esa experiencia? Sí, he tenido experiencia como pastor de hermanos que he tenido que aconsejarlos de que no vayan a los tribunales. Al final, cuentas van a los tribunales. Pero lo que quiero resaltar en esta parte de la lección con relación a lo que Pablo resalta, vaya la redundancia, con relación a la división, es que aunque en la iglesia haya diferentes dirigentes, el pastor, anciano, director de la misionera, qué sé yo, distintos dirigentes, pueden venir predicadores diferentes, buenos a la iglesia. A pesar de todo eso, el mensaje que trae cada uno está cimentado ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, que el centro de unión de la iglesia es Cristo. No Apolo, no Pedro, no Pablo, no el pastor, no el anciano ni el director de jóvenes, sino Cristo. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros perfilamos y miramos, todo trabajamos ¿para quién? Para Cristo Jesús. Y usted acaba de tocar un punto elemental de esta lección. ¿Cómo mantenemos la unidad? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, hablando de la unidad en Cristo, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Acaso está dividido Cristo, pastor? Así mismo empieza Pablo. Es decir, para nosotros poder entender y solucionar la desunión que pueda haber en una iglesia, puede ser nuestra iglesia de Zambia, qué sé yo, en cualquier iglesia. Primeramente, hagamos la pregunta. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Fuiste tú, hermano, hermana, bautizada en el bautismo del pastor?
¿Fuiste bautizado o bautizada en el bautismo del anciano? No. En el bautismo que todos fuimos bautizados fue en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que no hay ningún nombre de ningún ser humano ahí incluido por el cual debíamos bautizarte. Es decir, yo no puedo bautizarme en el nombre mío. Esto entonces nos lleva a nosotros a la reflexión de que la unidad en una iglesia solamente se logra a través de Cristo. Pastor, una pregunta entonces. ¿Nosotros debemos ser como una especie de robots que pensemos todo el mundo lo mismo, que hablemos todo el mundo lo mismo, que tengamos todos los mismos dones? ¿Cómo funciona esta diversidad en Cristo? Ahí es que vamos. Es decir, no estamos obligados, César, a que tú y yo pensemos iguales, actuemos iguales. Pablo nos está refiriendo a esa unidad. Tú tienes tu propio pensamiento, tu propio criterio, tu propio accionar. Lo más importante es que los pensamientos tuyos, tu criterio, tu accionar estén dirigidos por Jesús. Amén. Que los pensamientos, mi criterio, mi accionar, mío propio, estén gobernados y dirigidos por Jesús. Amén. Independientemente, por ejemplo, que tú tengas el don de prédica o el don de canto, que yo tenga, qué sé yo, el don de administrar, cualquier don que podamos tener, lo más importante es que esos dones estén gobernados por Cristo Jesús. Amén. Aunque pensemos diferente, es probable que tú y yo pensemos diferente con relación a algo dentro de la iglesia, pero al fin y al cabo, ¿a dónde nos lleva eso? A Cristo. A Cristo. Debemos llevarlo a Cristo. Convergemos en Cristo Jesús. Llevar nuestras ideas, nuestros talentos, nuestras opiniones a Cristo. ¿Se las llevamos a Cristo? Es decir, que unidad en Cristo no es uniformidad. Exacto. Exacto. Hay diferencia, porque todo en la iglesia venimos de diferentes culturas, diferente preparación intelectual, tenemos pensamientos diferentes, pero al fin y al cabo es que todos esos pensamientos, todo ese accionar nuestro, todos los talentos que tenemos, converjan en Cristo Jesús. Bueno, pastor, el mismo apóstol Pablo hace una analogía comparativa allí del cuerpo humano con los dones de la iglesia. Cierto. Sí, y dice, no todos somos dedos, no todos somos ojos, no todos somos boca. Esa suma de talentos trabajan en coordinación perfecta. Así debe ser la unidad en la iglesia. Cierto. Mucha gente haciendo muchas cosas, pero todos en Cristo Jesús. Lo más importante es que, aunque tengamos diferencia de pensamiento, que en un momento determinado el yo se ponga a un lado y Cristo sea quien resalte. Amén. Porque cuando queremos que el yo sea quien esté al frente de lo que yo estoy haciendo, entonces ahí sí hay problema. Pero cuando al fin y al cabo, aunque tú y yo tengamos diferencia, tú y yo, de pensamiento, de accionar, al fin y al cabo podamos poner a un lado el yo y converger en Cristo. Amén. Ahí estamos unidos. Amén. Pastor, y el siguiente punto de este estudio habla acerca de la sabiduría y la madurez. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol le llama carnales. Sí, es cierto. Pablo llama carnales a los cristianos inmaduros, a los niños en Cristo. Este tipo de cristianos se fijan más en las personas que en Jesús. Indiscutiblemente. Pastor, y hay muchos hermanos que no se quedan en la iglesia, se van lamentablemente, sí, porque se fijan en lo que hace el hermano y no se fijan en Cristo Jesús. Cuando se da más atención excesiva o más importancia excesiva a los líderes en detrimento de otro líder, hay problema. Es decir, que muchas veces hay un líder que resalta mucho en la iglesia. Entonces, cuando se le da más importancia a esos líderes, entonces crean grupos en la iglesia. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo no le hablé a ustedes
como con sabiduría, no le hablé como a hermanos maduros, sino como a personas inmaduras, como a niños espirituales. Por eso le estoy hablando así. Él le está escribiendo. ¿Por qué? Por esa división que había. Porque uno decían que era de Apolo, otro de Pablo, otro de Pedro. Y esto le estaban dando importancia al líder. Entonces Pablo tuvo en un momento determinado que hablar con firmeza. La carta que él escribe ahí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, él le da duro. Bueno, pastor, y precisamente allí él habla acerca de lo que es un cristiano maduro y de lo que es un cristiano inmaduro, ¿verdad? Dice un autor muy famoso que hay muchos cristianos que envejecen pero que no maduran. Pero que no maduran, está buena esa. Sí. Dice Pablo, ¿cuáles son las características, según Pablo y los textos que tenemos allí, de un cristiano inmaduro? Sí, según Pablo, en Primera de Corintios 3:1, cuando él comienza ahí ese capítulo, él dice que una persona inmadura son como niños. ¿Cómo es un niño? Que se deja llevar De lo que sea, ¿verdad? de lo que no sea, tiene control de sus no emociones. tiene control exactamente de sus emociones, lo jalan para acá, va, lo jalan para allí, va, y eso es lo que estaba sucediendo en Corintios. Entonces, él le llama como niños, que son como niños aquellas personas inmaduras. También se alimentan de leche. La leche, aunque tiene buenos nutrientes, pero es un alimento soso. Claro. Tú te bebes un vaso de leche, no te vas a sostener el día entero si tú trabajas fuerte. Entonces, alimentarse de leche significa que no profundizan en la palabra de Dios. Que son superficiales. Yo conocí un hermano que solo hablaba del amor. Él nada más hablaba del amor, No. del amor, del amor. Entonces siempre decíamos, pero el hermano solo habla del amor y nada más hablaba del amor. Entonces, pero profundiza un poquito y Pablo está comparando esto con los niños, ¿no? Correcto. Un niño bebe leche. Bebe leche. Tú no le puedes dar, qué sé yo, un mangú, no le puedes dar una tortilla, no le puedes dar una, qué sé yo, algo sólido. Y así lo que está comparando. También él dice que son carnales en Primera de Corintios. Mira, es duro lo que Pablo le está diciendo. Es duro, es duro. Son carnales. Y una persona inmadura se deja llevar por opinión de otros. Y muchas veces eso sucede. En la iglesia encontramos la mayoría de las divisiones que se han presentado en la iglesia. Es justamente porque un hermanito con más sabiduría le opina o le dice ideas media extrañas a otros, se dejan llevar y como tenía a ese hermano en un pedestal, se van con él. Y recordemos, hermano, que aquí nosotros tenemos que tenerlo en un pedestal. Como estudiamos la lección de la semana pasada, es a Cristo en la cruz. Es el pedestal de Cristo, la cruz, que es la que nos produce salvación. Ahora, una persona madura, César, mirando la otra parte, es una persona adulta. ¿Quién es una persona adulta? Una persona que puede tomar decisión por sí mismo, que puede razonar, te escucho, pero yo tomo mi propia decisión. No reacciono, controlo mis emociones. Controlo mis emociones, según 1 de Corintios 14:20. ¿Y qué come, pastor? Para una persona madura, adulta, pues come comida sólida, como dice allí en Hebreos 5:14. Toma alimentos sólidos, es decir, es una persona madura, es alguien que profundiza en la Biblia, que no se deja llevar de lo que tú vengas a decirme a mí, sino que yo voy a profundizar en mi Biblia y voy a ver si lo que tú estás diciendo es así. Es como los bereanos, cuando Pablo le escribe a ellos, que sean como ellos, que ellos no simplemente creían lo que le decían, sino que buscaban a la Biblia. Y también una persona madura, como dije ahorita, es alguien que tiene discernimiento. Si tú vienes a decirme algo que no concuerda, yo puedo discernir, no, lo que tú estás diciendo no es correcto. Y eso es lo que Pablo está presentando con una persona inmadura, con una persona madura. Bueno, pastor, pasemos a otro punto de la lección. El servicio y la humildad. Tenemos un temita aquí, 1 Corintios 4:1 dice, así pues téngannos los hombres por servidores. Servidor, pastor, servidor y administradores de los misterios de Dios. No somos dueños de la obra, pastor.
Eso es importante, que podamos entender eso. En el siglo, tanto en el siglo I como en la actualidad, eh, muchas personas estaban divididas por pensamiento filosófico, pensamiento político. ¿Cómo evitar eso dentro de nuestra iglesia, especialmente en estos últimos días, donde el liderazgo cristiano está mucho en tela de juicio? Sí, Está entre comillas, porque hay mucho, como dice Pablo en el versículo, que los hombres deben tenernos a nosotros como servidores. ¿Entiendes eso? Pero hay muchos que vienen al Evangelio a servirse del Evangelio y eso ha desatado una ola en el mundo religioso, en el mundo cristiano, bastante fuerte y causa también división. En la actualidad, muchos líderes que vemos trabajan correctamente para Dios y son siervos de Dios que nosotros debemos, qué sé yo, tenerlo en alta estima, como dice el apóstol Pablo, que a los que trabajan en el Evangelio los tengamos en alta estima. Ahora, los líderes de la iglesia deben jugar un papel clave dentro de la iglesia. ¿Qué? Que la iglesia no gira alrededor del pastor, alrededor del anciano, porque hay muchos líderes que creen que la iglesia es de ellos. sí, pastor, le cambian hasta el candado a la iglesia. Exactamente. Yo recuerdo que en una iglesia donde yo estuve como pastor, en ese año nombramos a un primer anciano, pero era un primer anciano un poquito engreído. Y recuerdo que él cogió uno de los cuartos y allí en la puerta de ese cuarto puso primer anciano fulano de tal. Y buscó un escritorio y se colocó allí. Y él decía, yo tengo que tener mi oficina como la tiene el pastor. Oh. Porque yo tengo importancia también, igual que el pastor. Sin embargo, dentro del mundo cristiano, el líder debe entender que no está trabajando para el pastor, que no está trabajando Para sí mismo, para sí pastor. mismo, sino que el dueño de este negocio, como yo digo, el dueño de este negocio es Cristo. Pastor, hay hermanos que si lo quitas de una posición también se ofenden, pastor. Sí, ¿Por qué me cierto, cierto. quitaron? Ese puesto era mío. Pastor, hay que tener cuidado. Cierto, Aquí cierto. dice, el apóstol Pablo dice que somos servidores de Cristo y somos administradores de los misterios de Dios. O sea, nosotros no somos dueños. No, no, y como administradores debemos actuar como actuó Cristo. Claro. Cristo sirvió a los demás cuando estaba aquí, no era dueño, no se presentaba como el dueño. Pero algo importante, hermano, que yo quiero que usted entienda. Si algún líder de esos ingreídos nos está escuchando en este momento, lo está viendo, entienda, esta iglesia no es mía, no es suya. Esta iglesia de Cristo, porque Él la compró con su sangre. Amén. Entonces, todo papel de un líder dentro de la iglesia, todo lo que usted pueda realizar en la iglesia, recuerde que usted lo está haciendo para Cristo. Amén. Pastor, y hay un llamado allí Esto poderoso. es poderoso. Porque yo le voy a decir algo. No es solamente que Dios me dio el privilegio de ocupar un puesto en la iglesia y que yo debo tener un escritorio y que a mí hay que pagarme y que a mí hay que respetarme y que yo soy don César, el que dirige, el que esto, que lo otro. No, pastor, es que tenemos una responsabilidad tan grande que vamos a tener que dar cuentas a Dios de nuestro servicio. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. O sea, Dios no me va a preguntar a mí que qué corbata bonita usé para dirigir Cierto. o si yo lo hacía. No, es si lo hice con corazón humilde. Dice que, y con fidelidad. El apóstol dice que debemos ser hallados fiel. Debemos ser hallados fiel. La fidelidad. Y en ese punto, pastor, también es importante, aunque estamos hablando de la humildad en el servicio a Cristo, también debemos destacar que los dirigentes de la iglesia también merecen respeto, pastor. Correcto. Mira, fíjate, Pablo resalta esa parte.
César. En la iglesia de Corinto había división. Uno eran de Apolo, otro de Pablo, otro de Pedro, decían ellos. Sin embargo, notamos que aunque había división, Pablo apoyaba y resaltaba el trabajo de Apolo. Apoyaba y resaltaba el trabajo de Pedro. O sea, que había un respeto ahí. Había respeto. Pablo en ningún momento tiró por el piso el ministerio de Apolo o el ministerio de Pedro, sino que Pablo resaltó las cualidades de ellos. ¿Por qué? Porque eran buenos administradores. Amén. Entonces, eso mismo debe suceder hoy en día. Hay líderes en la iglesia que a lo mejor a mí no me guste, a lo mejor no esté de acuerdo con él, pero yo no puedo, el trabajo que está realizando para Dios, yo no puedo tirarlo por el suelo. Tengo que respetar a ese líder y así debe respetar, cada uno debe respetar a los líderes. Bueno, pastor, en esta parte final del estudio de esta semana acerca de la unidad en Cristo Jesús, ¿cuál es el llamado a la iglesia de Dios en este tiempo? Hermano y hermana, es importante que podamos entender en esta altura de la lección para reflexionar. Tú como miembro de iglesia que busca la unidad, recuerda que la unidad no está en la sabiduría humana. La unidad no está en algo que tú puedas hacer o que yo pueda hacer. La unidad está en que aunque tú tengas cultura diferente, pensamiento diferente, actuaciones diferentes, la unidad está que al fin y al cabo, al final, todos podamos llegar al mismo camino que es Cristo Jesús. Amén. A los líderes de la iglesia, tú como dirigente, debes entender que tú estás trabajando para Jesús. Amén. Que el dueño de esta iglesia no eres tú, ni soy yo, ni el pastor, ni el anciano, sino que el dueño de la iglesia es Cristo Jesús, porque Él la compró con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por esa sangre y por el amor que tenemos en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que todos hablemos una misma cosa, que actuemos igual todo, no que pensemos igual, porque hay unidad en la diversidad y es lo que Dios presenta y la lección nos presenta en esta semana. Que Dios nos bendiga grandemente y que podamos hacer de esta lección un instrumento para que nuestra iglesia sea un pedazo de cielo aquí en la tierra. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amigos, hemos llegado al final de este estudio. La unidad en Cristo Jesús es nuestra oración, que podamos llegar a esta unidad perfecta. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, pastor. César, que Dios te bendiga mucho. Será hasta el próximo estudio. Que Dios le bendiga.